El silencio pesa como un hierro frío sobre los hombros de Sergey Brin. La sala es amplia. Los cristales reflejan la ciudad que nunca duerme. Y sin embargo, lo único que escucha es el eco de su propia respiración. Está solo, rodeado de documentos, contratos y pantallas apagadas. Nadie más queda en la oficina a esas horas. Afuera, San Francisco brilla con luces de neón y promesas. Pero dentro de él hay un vacío que ni la riqueza ni la fama han logrado llenar. Ese vacío nació el día en que tomó una decisión que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo, y al mismo tiempo en un prisionero de sí mismo. Cierra los ojos, ve rostros, Larry, su socio, los primeros ingenieros que creyeron en él, inversores que exigían resultados inmediatos, y ve, sobre todo, a su propio reflejo en un espejo roto, un joven con ambición, miedo y una certeza peligrosa, la certeza de que el mundo debía inclinarse ante su idea, sin importar el costo. Retrocedamos a los pasillos oscuros de Stanford, finales de los 90. Sergey caminaba rápido, con libros bajo el brazo, gafas ligeramente torcidas y esa mirada inquieta que pocos entendían. No era un joven común. Había emigrado de Rusia con su familia, escapando de un sistema que limitaba el pensamiento libre. En Estados Unidos encontró oportunidades, pero también un desafío constante. Demostrar que no era un extraño, sino alguien destinado a marcar la historia. Allí conoció a Larry Page. La conexión fue inmediata. Dos mentes obsesionadas con el caos invisible de la información digital. Internet crecía, pero era un océano desordenado, donde nadie podía encontrar nada con claridad. Sergey y Larry querían organizarlo, hacer visible lo invisible, domar al monstruo digital. Pero había un dilema. Las ideas no se sostienen solas, necesitan dinero, y el dinero nunca es inocente. Cuando los inversores llegaron, trajeron consigo una promesa y una amenaza. Podéis cambiar el mundo, dijeron, pero tenéis que decidir ahora cómo hacerlo. ¿Queréis crear conocimientos o queréis crear un imperio? Sergey dudó. Había soñado con un Internet libre, un espacio donde cualquiera pudiera acceder a la verdad, sin muros, sin intereses ocultos. Pero la voz de la ambición le susurraba: si no lo haces tú, lo hará otro. Si no tomas el control, serás olvidado. Y Sergey no soportaba la idea de ser invisible otra vez. La decisión fue casi silenciosa. Una noche, frente a Larry, Sergey apretó los labios y dijo: aceptemos, tomemos el dinero, creemos no solo un buscador, sino un negocio. Esa frase marcó el inicio de todo, y también el principio de la pérdida. Porque con cada línea de código, con cada algoritmo perfeccionado, también se levantaba un muro invisible. El muro de la dependencia. Primero eran los datos de búsqueda, luego la publicidad, después la información personal. Sergey veía cómo la criatura que habían creado se alimentaba de millones de usuarios, y cada vez necesitaba más, como un monstruo que no saciaba nunca su hambre. En el comienzo, todo era euforia. Oficinas improvisadas, risas de madrugada, la certeza de estar tocando el futuro con las manos. Sergey recordaba esas noches como fogonazos de luz, el sonido de las teclas, el olor a pizza fría, los ojos brillantes de jóvenes ingenieros que aún creían en la pureza de la misión. Pero cada victoria tenía un precio. Cuando firmaron el primer gran contrato publicitario, Larry sonrió, convencido de que era el camino correcto. Sergey también sonrió, aunque por dentro escuchaba un crujido. Algo se quebraba lentamente, y él lo sabía. El momento decisivo llegó en una sala cerrada, con cortinas pesadas y un proyector iluminando rostros tensos. Los ejecutivos querían más. Querían que Google dejara de ser un simple buscador y se convirtiera en la memoria universal. Podemos registrar cada clic, cada palabra, cada pensamiento. Podemos predecir lo que la gente quiere antes de que lo sepa, dijeron. Sergey se quedó en silencio. Recordó a su padre, un matemático ruso que siempre había hablado de ética, de responsabilidad. Recordó a su madre, que le advertía que el poder sin límites se convierte en tiranía. Pero la sala lo observaba,
inversores, directivos, incluso Larry, esperando su aprobación. Y entonces, otra vez, eligió. «Hagámoslo», dijo. «Avancemos». Esa decisión lo catapultó al Olimpo de los millonarios. Forbes lo puso en portada. Su nombre recorrió el mundo. Pero también fue la semilla de un dilema eterno. ¿Cuánto del sueño original había sacrificado en el altar del poder? Los años pasaron como ráfagas. Sergei viajaba en aviones privados, asistía a cenas con presidentes, hablaba en conferencias donde era tratado como un profeta. Y sin embargo, en la penumbra de cada hotel, volvía a sentir el peso del silencio, porque ya no era dueño de su creación. La creación era dueña de él. Los algoritmos crecieron más allá de lo que había imaginado. Sabían demasiado. Veían demasiado. Y él, el niño que había huido de un régimen de vigilancia, ahora había construido el mayor sistema de vigilancia de la historia. Una ironía cruel. Hubo noches en que Sergei se despertaba sudando, soñando con millones de ojos observándolo, exigiendo respuestas. Hubo mañanas en que miraba a su reflejo y se preguntaba si aún quedaba algo del joven idealista que quería liberar la información del mundo. Lo cierto es que no hay victorias sin cicatrices, y Sergei las llevaba por dentro. La paranoia, el miedo constante de perder el control, la sensación de haber vendido no solo una idea, sino una parte de sí mismo. En una entrevista, años después, un periodista le preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías alguna de tus decisiones?». Sergei sonrió, pero su mirada era de piedra. «Cada decisión tiene un precio», respondió, «y alguien siempre lo paga». El periodista rió, creyendo que era una respuesta ingeniosa. Pero en la voz de Sergei había un eco oscuro, como si hablara desde una celda invisible, porque él sabía la verdad, que el precio no siempre lo paga el mundo, a veces lo paga el propio corazón. Ahora, sentado en la soledad de su oficina, Sergei se pregunta si la grandeza justifica la pérdida. Tiene todo lo que un hombre puede soñar: dinero, fama, influencia, y sin embargo, lo único que siente es un frío que no lo abandona. Un frío que nació en aquella primera decisión, cuando eligió el poder sobre la pureza, la ambición sobre la inocencia. Las luces de la ciudad titilan como un recordatorio cruel. Afuera, millones de personas usan lo que él creó. Millones dependen de sus algoritmos, de su visión, y sin embargo, nadie imagina el peso de las noches en vela, los fantasmas que lo acompañan, las preguntas que nunca se atreven a hacerle. ¿Valió la pena? La pregunta lo persigue como una sombra. Pero esta no es una historia de finales felices, no lo es, porque en el universo de las grandes decisiones siempre queda un vacío. Sergey Brin lo sabe. Cada triunfo fue también una renuncia, cada ascenso, una caída silenciosa en su interior. Y mientras observa la ciudad desde su oficina oscura, entiende que la verdadera condena de los millonarios no es perderlo todo. La verdadera condena es ganar y descubrir que incluso la victoria puede sentirse como una prisión. La madrugada se estira como una herida abierta. Sergei permanece inmóvil, contemplando las luces lejanas, como si esperara que una respuesta descendiera del cielo. Pero no llega, solo llegan recuerdos. Y los recuerdos, cuando se acumulan en un alma cansada, pesan más que el oro. Recuerda el día en que Google salió a bolsa. El mundo entero miraba. Los analistas financieros hablaban de revolución. Las pantallas mostraban cifras astronómicas. Sergey y Larry sonrieron, jóvenes dioses frente al altar del capitalismo. Pero mientras el público celebraba, Sergey sintió otra cosa, un vértigo. Era como mirar un abismo que se abría bajo sus pies, porque sabía que aquel paso sellaba el destino de su criatura. Ya no era un sueño, era un producto. Y los productos no pertenecen a sus creadores, pertenecen a quienes los compran, los manipulan, los exigen. A partir de entonces, cada decisión dejó de ser puramente técnica o idealista. Siempre había un eco detrás, un susurro que decía: debemos crecer más, debemos rendir más. Ese eco lo seguía incluso a casa. Sonaba en las cenas, en las reuniones familiares, en la soledad de su dormitorio.
el eco de los accionistas, de los mercados, de un sistema que nunca se sacia. En medio de esa espiral, Sergei buscaba momentos de calma, caminatas largas, viajes en bicicleta, el silencio de la naturaleza. Pero incluso allí, en los senderos verdes o en las montañas nevadas, lo perseguían sus pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Había liberado el conocimiento o lo había encadenado a intereses invisibles? Hubo una conversación que nunca olvidó. Una ingeniera joven, brillante, lo enfrentó en un pasillo. «Sergei, ¿no ves lo que estamos construyendo?», le dijo con voz firme. «Esto ya no es un buscador, es un espejo que vigila a la humanidad». Él no supo qué responder, solo bajó la mirada y murmuró algo vago sobre innovación, progreso y responsabilidad compartida. Pero esas palabras se le quedaron clavadas, porque en el fondo sabía que era verdad. Había permitido que el ideal se convirtiera en herramienta de control, y entonces llegó la otra cara del éxito, el poder político. Presidentes, ministros, agencias de seguridad, todos querían un pedazo de la criatura. Todos lo miraban como si él tuviera la llave del futuro. Y Sergei, que había huido de un país donde la vigilancia era norma, se encontró negociando con gobiernos que querían usar sus algoritmos para vigilar más, para controlar mejor. La ironía era insoportable. A veces despertaba en la noche con la imagen de su infancia, su padre llenando formularios humillantes en la Unión Soviética, su madre guardando silencio en una sala de espera para obtener un permiso. Habían huido para escapar de esa opresión. ¿Y qué había hecho él? Había construido un sistema aún más eficaz, más invisible, más inevitable. El precio de su decisión se revelaba lentamente. No era dinero, no era fama. Era la contradicción de su propia existencia. Hubo un instante decisivo, años después, que marcó un punto de no retorno. Una reunión en la que se discutía hasta dónde podían llegar con el uso de datos personales. Algunos directivos querían explotar absolutamente todo: salud, ubicación, conversaciones privadas. Sergei escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Larry parecía inclinado a aceptar. Los demás esperaban su aprobación. Ese instante fue como un déjà vu del pasado. Otra sala oscura, otra decisión crucial. Podía detenerlo, podía decir no más, podía marcar un límite. Pero guardó silencio. Levantó la mano y simplemente dijo: «Sigamos adelante». Y con esas 3 palabras confirmó el destino de millones. Esa noche, en su casa, Sergei no encendió las luces. Caminó por los pasillos a oscuras, como si no mereciera claridad. Se sirvió un vaso de whisky y lo dejó intacto sobre la mesa. Y cuando finalmente se miró en el espejo, vio algo que lo aterrorizó. Un hombre que ya no sabía diferenciar entre visionario y verdugo. El éxito siguió creciendo, imparable. Google no era solo un motor de búsqueda, era mapas, correos, videos, inteligencia artificial. Era un universo entero. Sergei se convirtió en símbolo de innovación. Lo invitaban a foros donde lo llamaban arquitecto del futuro, pero dentro de él, cada aplauso sonaba hueco, porque sabía que el futuro que había diseñado no era un regalo puro, sino una carga que pesaría sobre generaciones enteras. En conferencias hablaba con voz pausada, casi solemne. Nuestro objetivo es organizar la información del mundo. Pero en la intimidad, cuando se quitaba la corbata y se quedaba solo, escuchaba otra frase: «Nuestro objetivo es controlarlo todo». Y esa voz lo perseguía como un eco imposible de silenciar. Las pérdidas no siempre fueron visibles. Algunos amigos se alejaron, incapaces de comprender la distancia emocional que crecía en él. Relaciones que parecían sólidas se quebraron por su obsesión. Sergei aprendió que el poder aísla y que la cima es en realidad una cumbre desierta. Podía estar rodeado de miles de personas en una sala y aún así sentir un frío insoportable, el frío de la soledad autoimpuesta. En sus viajes veía los rostros de quienes usaban sus productos: un niño buscando tareas escolares, una madre buscando un hospital, un hombre buscando empleo. Rostros reales, necesidades urgentes, y pensaba:
¿Qué les hemos dado realmente? ¿Soluciones o una dependencia sin fin? Esos pensamientos lo erosionaban lentamente. Cada triunfo empresarial era acompañado por un recordatorio sombrío. Nada es gratis, ni siquiera el conocimiento. En uno de sus diarios privados, porque sí, Sergei escribía en secreto, como quien se confiesa consigo mismo, dejó una frase que resume su vida. El verdadero precio de la información no es el dinero, sino la libertad. Y cada vez que leía esas palabras, sentía un nudo en el estómago, porque era consciente de que había cambiado el curso del mundo, pero no estaba seguro de si para mejor o para peor. Hoy, al borde de la medianoche, Sergei observa la ciudad desde su torre de cristal. Los autos parecen hormigas, las luces son destellos frágiles en la distancia. El mundo duerme, confiado en sus algoritmos, y él sabe que esa confianza es tan peligrosa como la ignorancia. Podría escribir un libro, podría revelar lo que sabe, podría confesar que la mayor decisión de su vida fue también la más amarga, pero no lo hace, porque entiende que el poder, una vez desatado, no puede encerrarse de nuevo. La criatura ya no le pertenece, pertenece al mundo, a los intereses, a la historia. Lo único que le queda es el silencio, y en ese silencio, Sergey Brin carga el peso de su destino, ser recordado como un genio que transformó la información, y como un hombre que, en el momento crucial, eligió el camino que lo ató para siempre. El precio invisible de su decisión no fue la ruina económica ni la pérdida de prestigio. Fue algo más profundo, más oscuro, la certeza de que cada victoria lo alejaba de aquel joven que alguna vez soñó con un Internet libre, puro, sin cadenas. El Sergey Brin de hoy ya no es ese joven. Es un hombre marcado, consciente de que en la balanza de la historia incluso la grandeza puede sentirse como una derrota. Y así termina su confesión no dicha. Una historia que no aparece en biografías oficiales, ni en los titulares de prensa. Una historia que solo existe en las sombras de su mente, en los pasillos vacíos de sus recuerdos. El mundo lo verá siempre como un visionario. Pero Sergei sabe la verdad. Sabe que al final la verdadera condena de los millonarios no es perderlo todo. La verdadera condena es haberlo ganado.